cielos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula La ciencia ficción prepara la caída del diablo y sus ángeles. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 13. Fue grabado en vivo el 11 de octubre de 1996 en el Cine Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Prepara tu corazón para estudiar la palabra, para poder comprenderla y entenderla, discerniendo esta palabra en el Espíritu de Dios. Agarra tu Biblia, puestos todos de pie. Todos puestos de pie. Empezamos. La palabra del Señor que vamos a poder compartir en esta noche está en Apocalipsis, capítulo 12, verso 7 al verso 13. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al verso 13. Cada uno debe estar en plena comunión delante del Dios Todopoderoso, en el Espíritu Santo de Dios, para poder recibir esta palabra en forma personal.
Ruego que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 12, verso 7 al verso 13. La palabra de Dios, la palabra del Dios viviente dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí como estás, cierra tus ojos, llora conmigo en la presencia del Señor. Oremos todos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Dios del cielo y de la tierra, quiero entregarte mi vida ahora, Señor, para poder aprender tu palabra, para poder entenderla, Señor. A partir de este momento, presto mis oídos, Señor, y todo mi ser, para escuchar con toda atención tu santa palabra. Gracias, gracias te doy. En el nombre de Jesús te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias, Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento cada uno en el lugar santísimo, en la presencia del Señor. No te salgas del lugar santísimo. Tienes que permanecer oyendo con toda atención la palabra de Dios. Amén. Amén. A su nombre. Qué bendición es tener un pueblo disciplinado y atento. Amén. Gloria al Rey. Empezamos. Aquí en la Escritura nos habla de un evento que es sumamente importante en la profecía bíblica.
Aquí en la palabra del Señor nos dice que ha de haber una batalla que se ha de desarrollar en el cielo, una batalla que se ha de desarrollar en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Aquí en la Escritura nos dice que esta batalla se ha de desarrollar en el cielo. Ya de estar luchando un ser que habita en el cielo, un ser que habita en las regiones celestes, un ser que habita en el reino espiritual. Aquí en la Escritura nos dice que ha de estar luchando en esta batalla en el cielo, en las regiones celestes, Miguel. ¿Quién es Miguel? Estamos estudiando palabra del Señor. Yo les ruego que abran sus Biblias en Judas. Judas verso 9 nos dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Aquí en la Escritura nos dice que Miguel es un arcángel. Es un ángel que está en eminencia por sobre otros ángeles. Y por eso aquí en la Escritura lo llama arcángel. Arcángel Miguel. Miguel en las huestes de Yahvé de los ejércitos celestiales, es uno de los principales príncipes que los comanda. Es el principal príncipe que ha de estar comandando los ejércitos celestiales en la batalla final en las regiones celestes, en las regiones espirituales. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, en el verso 13, nos habla que Miguel es uno de los principales príncipes del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un reino en el cual se encuentran príncipes. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino claro y específico en el cielo, es decir, en las regiones espirituales. Debes quitarte de una vez por todas aquel pensamiento de que cuando se escucha la palabra cielo, te imaginas inmediatamente esta bóveda celeste que ves con tus ojos. No solamente implica cielo esta bóveda celeste, o lo que es el sol, la luna y las estrellas, el cielo. Cuando hablamos de cielo, hablamos también de regiones espirituales, y regiones espirituales que se han acercado a nosotros. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y el reino de los cielos no está allí en el infinito, que está el sol, que la luna y las estrellas, allí lejos, donde nuestra vista no alcanza. Ahí está el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de Dios está aquí entre nosotros. Aquí en la Escritura nos dice en Daniel 10, verso 13, que Dios en Cristo Jesús trató de manifestarse en base a todo el contexto al profeta Daniel, que estaba en ayuno. Pero hubo guerra, hubo oposición en las regiones espirituales. Había un principado demoníaco en las regiones espirituales que le impedía llegar a la presencia misma de Daniel. A este la Escritura lo llama el príncipe del reino de Persia. Un príncipe demoníaco, un príncipe espiritual del reino de los cielos, pero no del reino de Dios,
sino del reino de Satanás. Porque Satanás en el reino espiritual tiene un reino. Amén. Y en ese reino hay principados. Y entre varios principados se encuentra el príncipe del reino de Persia. Daniel 10, verso 13, vamos a dar lectura. Dice así: mas el príncipe del reino de Persia, dice Dios en Cristo Jesús, que era Jesús mismo, manifestándose a Daniel. No vamos a entrar en detalle en este aspecto. El príncipe del reino de Persia se lo opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es lo que dice la palabra. El príncipe del reino de Persia era un principado del reino de Satanás que gobierna a las naciones, que gobierna a los países y a los reinos que forman parte del mundo. Recordemos la escritura tal cual está escrita en 1 de Juan capítulo 5 verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno no es omnipresente, y para eso tiene una cantidad enorme de ángeles, y entre ellos muchos principados, muchos príncipes. En aquel tiempo, en los días de Daniel, había uno al cual se lo denominaba el príncipe del reino de Persia. Persia en la profecía bíblica es el nombre del actual país llamado Irán. Y detrás de los musulmanes, detrás del fundamentalismo islámico, encontramos nuevamente a este príncipe. Un príncipe espiritual demoníaco que gobierna y controla justamente esa nación y todos aquellos que reciben la influencia persa, conforme al nombre bíblico, que reciben la influencia iraní, conforme al léxico actual de nuestro mundo moderno, de nuestro mundo contemporáneo, el mundo actual. Miguel, uno de los principales príncipes, tuvo que desarrollar guerra contra el príncipe del reino de Persia. Y vemos que consiguió victoria. Amén. Pero era una victoria más entre tantas otras victorias que tendrían que ser ganadas hasta la consumación de la batalla final. Amén. Hoy estamos hablando de la batalla final en el cielo, de la batalla final en el reino de los cielos, de la batalla final en las regiones celestes. Amén. Batalla final en las regiones espirituales. Hemos hablado de que este reino de Dios no está lejos. Y por eso decimos claramente que se ha acercado en base a lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y esta es palabra de Dios. El reino de los cielos no está lejos. El reino de los cielos es un reino espiritual paralelo al reino terrenal. Amén. Nosotros vivimos en un mundo terrenal y nuestro ser, como ha sido diseñado por Dios, nos permite tener acceso por nuestra alma a través del cuerpo al mundo terrenal. Pero también nuestra alma tiene acceso al mundo espiritual, al reino espiritual que se ha acercado a través de nuestro espíritu. Amén. Cuando Jesús vino, manifestó que era necesario nacer de nuevo para poder
ver el reino de Dios, nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y ese reino de Dios no está lejos, está cerca. Es un reino paralelo, amén. Un reino paralelo al terrenal. El reino de los cielos se nos ha acercado. Yo le ruego que abran el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Cuando Nicodemo le preguntó, cuando Nicodemo habló con Jesús, le reconoció que venía de Dios. Jesús le habló y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 4 y verso 5 nos dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. El día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, naciste de nuevo. Pero ese nacimiento es diferente al nacimiento que tuviste tú cuando viniste aquí al mundo terrenal. Tu madre te engendró, tu madre era carne. Tu padre y tu madre, siendo carne, te engendraron, nos engendraron. Y fuimos concebidos como carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y por ella tenemos acceso al mundo terrenal. Amén. ¿Cómo tenemos acceso al mundo espiritual? Al reino de Dios a través del Espíritu. Si el Espíritu no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios, la persona no puede entrar, ver el reino de Dios, las leyes del reino, de amor, de gozo, de paz, de santidad, de misericordia. Amén. Es necesario ver esto. El reino de Dios, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Hemos dicho que está cerca, pero ¿dónde? ¿Cómo? Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versos 20 y 21. Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. La palabra de Dios dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre nosotros. Amén. El reino de Dios está entre nosotros porque nuestro espíritu ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestro espíritu y nos permite tener acceso al reino de Dios, al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Pero en ese mundo espiritual, en las regiones celestes, también hay otra compañía de seres espirituales, de seres que forman parte de esas regiones celestes y tienen su reino, un reino claramente jerarquizado, y está comandado por un ángel caído, un ángel que la Escritura llama querubín, del cual vamos a hablar ahora. Yo les ruego que abran sus Biblias en Mateo capítulo 12, verso 25 y verso 26. Mateo capítulo 12, verso 25 y verso 26.
La palabra de Dios dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí Jesús reveló que Satanás tiene su reino. Amén. Satanás tiene su reino. Un reino que está claramente jerarquizado. Yo les ruego que abran sus Biblias en Efesios. Un pasaje que todos ustedes conocen. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice la Escritura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra principados. Principados implica príncipes. Y son justamente príncipes del reino de Satanás. Amén. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Amén. Entonces encontramos que en el mundo espiritual hay dos reinos. Amén. Está el reino de Dios y el reino de Satanás. En el reino de Dios está Dios, por supuesto, pero está también una compañía de ángeles, de príncipes. Amén. En el reino de Satanás también encontramos a príncipes. En el mundo espiritual se está llevando siempre batallas espirituales. Amén. Entre los ángeles de Dios con Satanás y sus ángeles. Amén. Es un reino en lucha. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los dos reinos? Tomar el control del mundo terrenal. Amén. Aquí en la Escritura, yo les ruego que abran sus Biblias. Acá en Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Dice la palabra de Dios: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo a Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí en la palabra, el Dios viviente nos revela de que Satanás tiene bajo su control todos los reinos del mundo. ¿Pero qué mundo? El mundo terrenal. Amén. El mundo físico. Todos los reinos, todas las naciones están sujetas a reinos de príncipes, de potestades, de gobernadores y de huestes. Amén. Y todos están bajo Satanás. La gloria de todos los reinos del mundo los tiene Satanás bajo su poder. Amén. Por eso dice la Escritura, y leamos la palabra. En este día, escudriñando la palabra, yo les ruego que abran sus Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 19. La Escritura dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando habla del mundo entero, está hablando del mundo físico. Amén. Del mundo terrenal, del mundo material, del mundo al cual nosotros tenemos acceso porque hemos nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ¿desde dónde se quiere controlar? ¿Desde dónde controla el mundo terrenal?
desde el reino espiritual. Amén. ¿Y mediante qué aspecto controla Satanás desde su reino el mundo terrenal? Mediante la carne del hombre. Amén. El pecado del hombre es lo que le da la potestad para gobernar, para tener al mundo bajo sus pies. Pero Jesús ha venido justamente para quitarle toda esa potestad. Amén. Jesús vino para quitarle toda esa potestad. Por eso en 1 de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Porque el mundo entero está bajo el maligno, porque el mundo peca. El hombre está en pecado. El hombre vive conforme a las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sea este que se llame cristiano o no cristiano, porque no hay diferencia. Porque los cristianos igual del mismo modo están muchos cometiendo pecado sobre pecado, obra de la carne sobre obra de la carne. Y en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21 nos dice claramente en todo el contexto, al mencionar todas las obras de la carne y muchas otras cosas semejantes a estas, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y vemos de que aquellos que practican son del diablo, y por eso el enemigo tiene potestad sobre el mundo entero a través de la carne del hombre. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo vino Jesús? Yo les ruego que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8 verso 3, que nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús vino en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado del hombre, para condenar al pecado en la carne crucificada. La carne de Jesús fue crucificada. Amén. Literalmente. Pero esa carne física de Jesús nos dio la victoria ya en la cruz del Calvario, para que nosotros en el sentido espiritual crucifiquemos nuestra carne, renunciando al pecado de forma libre y espontánea, uno por uno y situación por situación de nuestra vida que no es santa. Y cuando nosotros renunciamos y clavamos esa carne, clavamos ese pecado en la cruz del Calvario y dejamos que la sangre de Jesús nos limpie de ese pecado, le estamos quitando a Satanás el derecho sobre nuestra vida. Amén. Y por tanto vamos en pos de conquista del mundo, en pos de victoria, en base a aquello que Jesús consumó en la cruz del Calvario. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo se manifiestan a través de las obras de la carne del ser humano, a través de las obras de las tinieblas del ser humano, a través de las obras muertas espiritualmente hablando del ser humano, obras que traen muerte espiritual al ser humano. Amén. Y ahí esa palabra. Pero dice la Escritura que se ha de desarrollar una batalla final en que el enemigo de Dios ha de ser arrinconado. Este enemigo de Dios, aquí en la Escritura hemos leído en Apocalipsis 12 que le llaman el dragón. Apocalipsis capítulo 12. Después hubo una batalla, gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El verso 9 nos dice que a este gran dragón también se le llama la serpiente antigua, que también se le llama diablo y Satanás. ¿Quién es este dragón? El dragón es un animal
un animal espiritual. Es un animal espiritual horrible. Y este es Satanás. Aquí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, nos habla justamente de este ser espiritual, de este ángel que ahora ha caído, que ya no es santo en la presencia de Dios. Yo les ruego que abran sus Biblias en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 11. Vamos a ver hasta el verso 17. Isaías 14, verso 11 al verso 17, dice así, hablándole a Satanás: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí está hablando de Lucero. Lucero es Lucifer. Lucifer se lo llama también hijo de la mañana. Y aquí está profetizando en forma clara su caída del cielo a la tierra. Esto se ha dado en dos etapas. La primera de ellas, desde el cielo, desde las regiones celestes, gobernando la tierra, teniendo el mundo bajo su dominio. Pero luego esto se ha de llevar en forma literal cuando Satanás se ha llevado al límite que separa el mundo espiritual del mundo terrenal, allí, en la gran batalla final en las regiones celestes. Ya va a ser arrinconado en su territorio espiritual, donde ahora se mueve por Miguel y sus ángeles. Y siendo arrinconado, ha de ser echado, pasando el límite de lo espiritual a lo terrenal, y ha de tomar actividad en forma física en el mundo terrenal. Amén. En el mundo físico como tal. El mundo físico que él ha estado durante tantos años, durante tantos milenios, gobernando desde su reino espiritual. De pronto todo ese reino espiritual no ha de servir ya no ha de tener más lugar para él en el reino espiritual, en el reino de los cielos, y ha de ser echado ese reino a la tierra en forma literal. Amén. Por eso dice: descendió al Seol tu soberbia. ¿Dónde es el Seol? El Seol es el lugar más profundo de la tierra. Es el lugar en el que está en las partes inferiores de la tierra. Los infiernos. Cuando hablamos de infierno, más bien deberíamos decir infiernos, partes inferiores de la tierra que bíblicamente reciben diversos nombres en la Biblia. Uno de ellos es el Tártaro, manifestado en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, que en sus Biblias Reina Valera 60 traduce como infierno, pero en el interlineal griego español utiliza la palabra tartarosas, que significa tártaro, haciendo mención al lugar más profundo de la tierra, el centro mismo de la tierra, donde hay ángeles prisioneros, ángeles que cayeron en los días de Noé, al ver que las mujeres de los hombres eran hermosas, y abandonaron su dignidad en el cielo y bajaron a la tierra y cohabitaron con los seres humanos. Esos ángeles están en prisiones de oscuridad en el Tártaro. Pero más arribita está otro lugar, está el Seol.
El Seol en hebreo o Hades en griego es un lugar espiritual inteligente, es una fuerza espiritual inteligente que se alimenta de las almas de aquellas personas que no son de la fe en el Mesías. En él, en el Hades o Seol, se encuentra Caín, por ejemplo. Caín, que fue del maligno y cuya alma al momento de su muerte fue absorbida por el Seol o Hades. Y ahí está su alma en tormento eterno. Y ahí podemos ver a todas aquellas personas que han partido sin la fe en el Mesías. En el Antiguo Testamento el Seol estaba dividido, antes de la crucifixión de Jesús, estaba dividido en dos partes. En una, los que no tenían salvación, los incrédulos, los malos, los malignos, y en el otro lado estaban aquellos que habían conocido la salvación por medio de la fe. Cuando Jesús murió, bajó a lo más profundo de la tierra, y esa cautividad de almas que estaba en lo profundo de la tierra, la agarró y se llevó al reino de los cielos, al reino espiritual. Amén. Y ahí está el paraíso ahora, la presencia de Dios. Ese lugar en el cual estaban los que habían vivido conforme a la fe de Dios era el paraíso, también lo que se llamaba en aquellos días el seno de Abraham. Amén. Pero luego de que Jesús murió y resucitó, ese lugar fue llevado arriba al cielo, de tal modo que ahora, en las profundidades de la tierra, en el lugar llamado Seol o Hades, solamente hay personas que no son salvas, personas que han muerto sin Cristo, personas que han muerto sin la fe en Cristo Jesús, inclusive en los días del Antiguo Testamento. Y ahí están, verdaderamente siendo atormentados por ángeles caídos. A los lados del Seol está el abismo. El abismo es un lugar de prisión de demonios, de prisión de ángeles caídos que ahora están prisioneros, pero que van a ser sueltos en los días de la gran tribulación, cuando se toque la quinta trompeta del Apocalipsis. Allí están esos demonios que atormentan las almas de los muertos, de aquellos que están en el Seol o en el Hades. Y aquí la Escritura nos dice que Satanás tiene acceso al Seol. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En el Seol hay gusanos, pero son gusanos espirituales que nunca mueren, que causan tormento eterno no solamente a los demonios, a los ángeles caídos, sino también a las almas de las personas que murieron sin la fe en el Mesías. Y aquí en la Escritura, en el verso 12, habla de la caída de Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto a mí me ha sido entregado. Y esto es lo que justamente hace. Habiéndosele entregado a Satanás el gobierno del mundo por el pecado del hombre, por el pecado del ser humano, él debilita a las naciones del mundo a través del pecado, a través de las obras de la carne del hombre. Aquí en la Escritura nos dice en el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El abismo es un lugar, como hemos dicho, de prisión de demonios. Y vamos a recordar ese pasaje en que el endemoniado gadareno, cuando estaba en la presencia de Jesús, los demonios hablaban a Jesús y le pedían que no los mandase ir al abismo. Veamos como está escrito en Lucas capítulo 8, verso 30 y verso 31. Lucas capítulo 8, verso 30 y 31. Dice así: y le preguntó Jesús diciendo a los demonios: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión,
porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo es un lugar de prisión de demonios, es un lugar espiritual de prisión de demonios. Amén. Y es justamente un lugar donde habitan unos seres infernales terribles. Yo les ruego que abran Apocalipsis 9, que nos habla de la quinta trompeta del Apocalipsis. Y nos habla de los habitantes del abismo. Es un lugar de prisión de demonios, del cual pueden ser soltados y van a ser soltados con la quinta trompeta del Apocalipsis en la gran tribulación. El Tártaro, que está más adentro, en el centro de la tierra, es un lugar de prisión de demonios, pero eterno. Son demonios, son ángeles que no van a poder salir nunca más. Están reservados para el juicio, para el gran día del juicio. Nosotros como iglesia vamos a juzgar a esos ángeles. Aquí en Apocalipsis 9 nos dice, en el verso 1 en adelante: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En el abismo hay ángeles. Amén. Hay ángeles caídos que van a ser soltados y tienen un rey. Ese rey se llama Abadón, Apolión, que también Apocalipsis le llama la bestia. Es un demonio tan terrible que se ha de posesionar en aquel hombre sobre el cual ha de funcionar el anticristo. Ha de manifestarse el anticristo. Y esto verdaderamente ha de ser terrible en los días de la gran tribulación, cuando la bestia como tal esté actuando a través de un ser humano que, habiendo sido muerto, degollado hasta la muerte, de pronto vuelva a la vida y sea como si nada hubiera sucedido, y toda la tierra se postre en pos de la bestia, en pos del anticristo. La bestia viviendo en el ser humano de un hombre que ha de entregar su vida a Satanás para tener todos los reinos del mundo gobernando en forma física desde la tierra. Lo intentó Napoleón, no pudo. Lo intentó Hitler, tampoco. Sabemos que el que viene lo ha de lograr, como dice la profecía bíblica. ¡Amén! Aquí en Apocalipsis 9 nos habla de una estrella que cayó del cielo. A los ángeles también se los llama estrellas. ¡Amén! Y esta estrella es inteligente, es Satanás. Cae del cielo a la tierra y lo primero que hace es llegar al abismo, tiene las llaves del pozo del abismo, abre el abismo y toda la cantidad de demonios que hay en el abismo que están prisioneros salen. Y entre ellos el rey del abismo, Abadón Apolión, el destructor. Amén. ¿Qué características, qué particularidades tienen estos ángeles que están en el abismo? ¿Cómo son? Aquí dice la Escritura que son como langostas. Son como langostas. Del humo salieron langostas sobre la tierra, dice el verso 3. Son como langostas. O sea, no son como seres humanos, son como animales. Amén. Y ahí está en la Escritura, el verso 7, el aspecto de ellos. Lee el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, langostas como caballos. O sea, son langostas y al mismo tiempo tienen parte de caballos. Y dice la Escritura, en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Langostas con caras humanas. Amén. Y son como caballos preparados para la guerra. ¿Tienen cabello? Sí, tienen cabello. ¿Y cómo llevan el cabello? Caras humanas, y tienen el cabello como cabello de mujer. Su cabello largo.
¿Llevan dientes? Sí, llevan dientes. Sus dientes son como los dientes de los leones. ¿Han visto una vez un león? Los dientes que tienen los leones así. Imagínense una cara humana con dientes como de leones, cabello largo como de mujer y tiene el cuerpo como de langosta. Y está preparado como caballo, listo para la guerra. Y es más, el verso 9 añade, tienen corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas es como el estruendo de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Son corazas como de hierro, se llevan corazas. Este es el aspecto de los ángeles caídos que hay en el abismo. Amén. Son ángeles caídos. Y es más, tienen colas, caras humanas, cabellos de mujer, corazas como de hierro, su aspecto es como de langostas, están como caballos preparados para la guerra y tienen colas. Y dicen que las colas en el verso 10 son como de escorpiones y tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esto es lo que ha de pasar. Del abismo van a ser traídos esos ángeles y se van a materializar en la tierra en forma tal y específica. Y se van a manifestar en toda su forma grotesca como es. Y esto está siendo preparado ya a través de la ciencia ficción. Julio Verne, uno de los grandes de la ciencia ficción del siglo pasado, era un ocultista, era un esotérico iniciado. Cuando habló en su libro Viaje al centro de la Tierra, habló de una cantidad de animales horribles que habitaban en el centro de la Tierra, ¿verdad? Aquellas personas que han leído deben conocer esto. Y simplemente manifiesta Julio Verne la realidad del abismo, de todos estos animales espirituales demoníacos, ángeles caídos, que habitan en el centro de la Tierra. En su libro, Julio Verne, Viaje de la Tierra a la Luna, también habla varios años antes, decenas de años antes, la llegada del hombre a la Luna. Cuando habló en su libro 20.000 leguas del viaje submarino, habló de un submarino llamado Nautilus, que surcaba el mar. Y eso, decenas de años más tarde, se cumplió. ¿Quién era Julio Verne? Julio Verne, conforme a lo que vemos en la Escritura, era una persona que estaba totalmente sumergida en el ocultismo y en la adivinación. Y en muchos aspectos y literatura al respecto de él era un esotérico, era un profeta del diablo, adivino. Hoy en día hay muchos que están sumergidos en la ciencia ficción, que de ficción no tiene nada, pero de ciencias ocultas tiene mucho, porque está preparando la mente de la niñez, la mente de la juventud, la mente de la humanidad, para tener contacto con esos animales horribles que van a estar presentes aquí en la tierra en los días de la gran tribulación. ¿Ustedes creen que cuando sea arrojado Satanás del cielo a la tierra, no se va a manifestar toda su fealdad como animal que es? Un animal espiritual, pero que de pronto ha de ser ya un animal terrenal. Un dragón, imagínense un dragón habitando sobre la faz de la tierra. Y no solamente él como dragón, sino también sus ángeles, arrojados del mundo espiritual a la tierra. ¿Qué apariencia tienen los otros ángeles? Hemos visto aquí en el abismo, su aspecto es como langostas, caras humanas, cabellos de mujer, cuerpos de langostas, colas como colas de escorpiones, tienen aguijón y tienen poder para dañar a los hombres, a los seres humanos, por 5 meses. Terrible. Jesús nos habló de la apariencia que tienen los demonios, los ángeles. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19. En el contexto vemos de que todos los creyentes, los 70 que habían sido enviados a predicar el evangelio, venían a Jesús y le decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús, al hablarles de ellos, les dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones,
y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Habló de que los demonios tienen apariencia animal, apariencia de serpientes, apariencia de escorpiones, y hace la lista más extensiva cuando dice toda fuerza del enemigo. Si habló de demonios y los tipificó como serpientes y escorpiones, habló de que los demonios son animales, y esa fuerza del enemigo es una fuerza animal. Amén. Una fuerza animal diabólica. Esa fuerza animal diabólica no solamente se manifiesta a través de serpientes y escorpiones, sino también a través de otros nombres de animales. Los animales de la creación terrenal están relacionados con los animales del mundo espiritual, los ángeles caídos. Yo les ruego que abran sus Biblias en Levítico capítulo 11, que nos habla justamente de animales físicos, pero que también son figura y sombra de las cosas espirituales, de los animales espirituales que habitan en las regiones celestes. La apariencia de los príncipes, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. En Levítico 11, en el verso 4 nos habla del camello, en el verso 5 nos habla del conejo, en el verso 6 nos habla de la liebre, en el verso 7 nos habla del cerdo, Por otro lado, en el verso 9 nos habla de los animales que viven en las aguas, aquellos que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. En el verso 10 nos habla de aquellos que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, y que son abominación. Y esto está en el aspecto espiritual, seres animales espirituales abominables. Por otro lado, en el verso 13 al 19 nos habla de insectos, nos habla de aves, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el sobormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago. Todas estas aves inmundas y aborrecibles. Y esto en relación a Apocalipsis 18. Yo les ruego que abran sus Biblias en Apocalipsis 18, en el verso 2. Apocalipsis 18, verso 2 nos dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Aquí habla de ave inmunda y aborrecible. Hemos leído en Levítico 11, del verso 13 al verso 19, de aves como el milano, el somormujo, el calamón, el ibis, la cigüeña. Y todo esto son apariencias de demonios que se manifiestan así en el mundo espiritual y que se van a manifestar aquí en la tierra cuando sean arrojados del cielo a la tierra. Amén. Y podemos ver nuevamente los otros animales. Levítico 11, verso 19 nos dice: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Hoy en día aparece mucho en la ciencia ficción seres horripilantes, el hombre murciélago. Siempre los dibujos animados están presentes animales de diferente naturaleza. Animales horribles que tienen alas de murciélago, una cara grotesca. Vemos sin ir lejos cómo es Satanás tan sutil. En los programas de televisión, Alfa es un cerdo medio animal, medio peludo, medio raro. Cuando vemos lo que son la guerra de los mundos, también vemos seres muy especiales y horribles. Y vemos tantas otras películas, como lo que es el Día de la Independencia, lo que es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, E.T., el extraterrestre,
y todo aquello que está viniendo a la humanidad y que manifiesta lo grotesco de los ángeles caídos como animales y que se les presenta a los niños, a los jóvenes y a la humanidad como algo normal para aquellos días en que van a ser arrojados del cielo a la tierra. Aquí en la Escritura, en Levítico 11, en el verso 27 nos habla de los leones, tigres y todo lo demás. Dice: y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. A Satanás también se lo llama como león. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, otro animal. Es necesario abrir el entendimiento. Estas langostas que hemos leído en Apocalipsis 9 tienen dientes como de león. Amén. También podemos ver el verso 29, que nos hace mención a la comadreja, al ratón, la rana. El verso 30, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Cuando la ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción que para nosotros ahora llamamos ciencias ocultas de adivinación, tienen mucho de verdad, pero también tienen mucho de mentira. Por supuesto que si Satanás siempre va acompañando algo de verdad con mucho de mentira, ¿no? Lo que nos interesa de esto es la apariencia de esos ángeles, de esos seres que aparecen ahí en la televisión, en las películas, y que no son más que la apariencia de ángeles caídos. Siempre se manifiestan como lagartos, como cocodrilos, como ranas, como cerdos. Y esto verdaderamente está preparando el camino de la caída de los ángeles de Satanás, del cielo a la tierra. Aquí en la Escritura, en el verso 29, nos habla de la rana, por ejemplo, Levítico 11, y está en relación a Apocalipsis, capítulo 16, verso 13 y 14. Apocalipsis 16, verso 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí vemos nuevamente ranas. Hemos leído en Lucas 10, verso 19, serpientes. ¿Qué es la serpiente? Es un reptil que se arrastra. En Apocalipsis 12, en el verso 10, cuando habla del dragón, también le llama la serpiente antigua. Es un reptil. En Levítico capítulo 11, en el verso 41 y 42 dice: y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Y esto en el sentido espiritual ahora. Abominación alimentarse de estas fuerzas espirituales demoníacas, animales como las serpientes. Amén. Serpientes. Todo esto está en relación a lo que estamos compartiendo en esta noche, en este día. Volvamos a abrir la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Algo que mencionamos, pero quiero que lo anoten y lo lean. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Habla de león rugiente. La Escritura respecto a Satanás habla de, ¿qué más? Serpiente, dragón. Amén. Esto es lo que manifiesta el mundo espiritual demoníaco. Son animales espirituales que toman toda apariencia de animal. Volvemos a Apocalipsis 12, verso 9. Y ahora ya comprendemos en forma más clara lo que ha de ocurrir. Leyendo una y otra vez la Escritura, sobreviene un aprendizaje claro y específico. Por eso volvemos a leer Apocalipsis 12, verso 9 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón animal, fuerza animal espiritual. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Los ángeles, estos ángeles obedecen a un animal espiritual que aquí la Biblia llama dragón. Estos ángeles que obedecen a un animal muy grande, también son animales, son fuerzas animales espirituales demoníacas. Y dice la Escritura en el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es literal. Amén. Después de esa batalla, ya no va a haber más lugar para ellos en las regiones celestes. Efesios 6, verso 12 nos dice que habitan en las regiones celestes, en el cielo. Ellos serán arrinconados de tal modo que van a tener que ser llevados a la frontera de lo espiritual, de lo celeste, con lo terrenal, con lo material. Y de pronto van a ser empujados, echados. ¿A dónde? Al mundo terrenal, al mundo físico. Y para esos animales espirituales ya no va a haber más lugar para ellos en los lugares espirituales. Ya no va a haber más lugar para ellos en los lugares celestes. Aquí la Escritura dice, ya no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? De las regiones celestes donde habita Satanás ahora. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es lo que leíamos en Isaías 14. Es aquel varón, Satanás, como animal espiritual, es de sexo masculino. Por eso la Biblia dice varón en Isaías 14. Amén. Varón, que engaña a los moradores de la tierra, el cual engaña al mundo entero, dice Apocalipsis 12, verso 9. Fue arrojado, ¿a dónde? Apocalipsis 12, verso 9. Todos lean en voz alta. Apocalipsis 12, verso 9. Leamos el verso 8 y el verso 9 mejor. En voz alta. Todos puestos de pie. ¿Qué dice? 2, 3. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué dice? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Todo lo que se ve en la pantalla de televisión, en las películas, de una cantidad de seres que tienen apariencia de langosta, de cerdo, de lagarto, de rana, de cerdo, de dragón, de serpiente, de cocodrilo, de lagarto, de insecto, de ave. ¿Qué es? Es simplemente preparando la mente de la humanidad para la caída del dragón y sus ángeles, porque literalmente la Biblia lo dice así. Amén. Y no podemos cambiar la palabra de Dios. Ha de ser arrojado del cielo a la tierra. Por eso dice, fue arrojado a la tierra. Del mundo espiritual ha de ser arrojado al mundo terrenal. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El reino de Dios habrá logrado ya una victoria. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Amén. Satanás y sus ángeles serán arrinconados,
al mundo terrenal. Y en el mundo terrenal también van a ser vencidos con la batalla final en las regiones terrenales. Esta batalla se la conoce como la batalla de Armagedón. ¿Ahora entiendes? Amén. Hay dos batallas. Una batalla primeramente en el cielo, en las regiones celestes. Satanás y sus ángeles son arrinconados y son específicamente ya puestos en el mundo terrenal, arrinconados. Y luego cuando se produce la batalla de Armagedón, se consigue la victoria completa en el mundo terrenal. Amén. Y allí está Satanás. Ha de estar prisionero en el abismo por 1000 años. Sus ángeles van a estar prisioneros en lo que es la actual Jordania, en Edom, conforme a Isaías capítulo 34, una cantidad de animales espirituales que van a estar viviendo en medio de brea y azufre. Eso es justamente en el milenio. Los seres humanos llenos de demonios por dentro van a ser hollados por aquel que es por sobre todas las cosas, Jesús de Nazaret. Y se ha de derramar sangre y se ha de formar un lago cuya altura ha de llegar hasta los frenos de los caballos, y ha de tener 288 kilómetros de largo. Un lago de sangre horrible, y la carne de todos esos seres humanos van a ser alimento de las aves de la creación terrenal. Se van a alimentar de esa carne las aves de la creación terrenal. Para el momento inmediato después a la batalla final de las regiones celestes, aquí viene la voz del cielo, es una gran voz que dice victoria final en el reino espiritual. Satanás y sus ángeles ya no tienen más acceso al mundo espiritual. Ahora está arrinconado del mundo terrenal. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del reino. Amén. Fuera del reino de los cielos. Fuera del reino espiritual. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora en el mundo espiritual, Satanás, todo aquello que ve que hacen los creyentes, sube al trono. Mira, es cristiano. Mira, está predicando, está testificando, y mira lo que hace en su vida. Mira las cosas que ve, mira las cosas que hace. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Y eso también es importante conocer. Y el verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una sola forma de vencer las acusaciones de Satanás delante del trono de Dios. Es necesario llevar el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas y permitir que la sangre de Jesús limpie cada parte, cada área de pecado en nuestras vidas. Amén. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En dos aspectos: la muerte de cruz, dando muerte de cruz a su carne. Muero, Señor, a esta área de mi vida. Crucifico esta carne, Señor. Crucifico el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Le doy muerte de cruz en el nombre de Jesús. Menosprecio mi vida hasta pasar por muerte de cruz. En un sentido espiritual así, y en un sentido físico como es. Menospreciar la vida del cuerpo hasta la muerte. Muerte física. Muchos que son asesinados por causa de la palabra de Dios. Y es necesario que el creyente esté dispuesto inclusive a dar su vida, a morir físicamente por causa de Jesús de Nazaret. Y de ese modo vence a Satanás y a sus ángeles. Amén. Ellos le han vencido, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Por eso dice el verso 12 también: por lo cual alegraos
cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha descendido, ¿dónde? Del cielo a la tierra. Amén. Del mundo espiritual, digno, santo, puro, que debe ser solamente ocupado por la santidad de Dios. Y como Satanás es inmundo y Jesús ya lo ha vencido en la cruz del Calvario, Él tiene que descender a la tierra. Amén. Al mundo terrenal. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Quiénes moran en la tierra? Los seres humanos, los animalitos de la creación, las plantas, ¿verdad? ¿Quiénes moran en el mar? Los peces, todos aquellos que habitan en el mar. Pero hablamos ahora del aspecto espiritual. ¿Quiénes moran en la tierra? No en la superficie, sino en el infierno, en las partes inferiores de la tierra. ¿Quiénes? Las almas de aquellos que murieron sin la fe en el Mesías. ¡Ay de ellos también! Porque el diablo ha descendido con gran ira. ¡Ay! Pero aquí habla del mar. En el aspecto espiritual, también en el mar, en lo profundo del mar, que también se conecta con el abismo de la tierra, todo ese aspecto, está también, hay muertos. Aquí la escritura, en Apocalipsis 20, verso 13, nos dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el mar, allí abajo, en lo profundo del mar, así como en lo profundo de la tierra, donde hay tierra, también hay muertos. Amén. Ahí están las almas de los muertos. Ay de ellos cuando el diablo sea arrojado del cielo a la tierra. Ay. Por eso dice la escritura: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Va a actuar por 42 meses, 3 años y medio, lo que dura la gran tribulación. Días horribles, días horrendos, en que van a haber una cantidad enorme de demonios matando a las personas, ángeles llenos de maldad, que van a estar matando a la tercera parte de la población de la tierra. Abran conmigo sus Biblias en Apocalipsis 9, verso 13 al 21. La descripción que hacen estos versos son de animales, de ángeles horrendos que van a estar sobre la tierra matando a la humanidad en aquellos días. Apocalipsis 9, verso 13 al 21. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles no son ángeles de Dios, no son ángeles santos. Si están atados es porque son malos, son malignos, y su propósito es matar seres humanos. Amén. Matar seres humanos. Comandar un ejército de 200 millones de ángeles, de demonios caídos del cielo a la tierra, para matar a la tercera parte de la población de la tierra. Si estamos hablando que para aquellos días pueda haber 9.000 millones de habitantes en la tierra, van a matar a 3.000 millones de seres humanos. 3.000, ¿se dan cuenta? 3.000 en un día para ser asesinados. Y dice el verso 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión
los caballos y a sus jinetes. Vamos a leer la descripción que hace de estos ángeles caídos, de esos 200 millones de demonios montados sobre animales espirituales demoníacos, ya materializados sobre la tierra, que obedecen la orden de los 4 ángeles soltados en el río Éufrates. Y dice: así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Imagínense caballos con cabeza de león. Son animales espirituales, ya caídos del cielo a la tierra, materializados, ya habitando sobre la faz de la tierra. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los seres humanos, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. O sea que los caballos tienen colas, cabeza de león, cuerpo de caballo, y tienen colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas, y con ellas dañaban. Imagínense un caballo con cola como serpiente. En la cola tiene cabeza de serpiente, su cabeza del caballo es cabeza de león, y bota fuego, humo y azufre. Y dice la Escritura: y los otros seres humanos, es decir, suponiendo 6.000 millones de hombres, no fueron muertos, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Van a haber muerte, todos se van a seguir postrándose ante los estucos. Sálvame tú, sálvame tú. Van a seguir fornicando, van a seguir haciendo maldades, robos, hurtos. Las ciudades no van a tener policía en forma específica, porque va a ser la ley del más fuerte. Todos van a robar para comer, todos van a hurtar, todos van a matar para comer. Van a estar cometiendo homicidios, van a estar ahí ante los estucos, ante los ídolos, postrándose ante ellos para que les salven. En fin, días horribles de gran tribulación. Amén. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 24, verso 21. Mateo 24, verso 21. Y dice la Escritura en forma clara: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Gran tribulación. Si ustedes querían imaginarse que es una tribulación como la que llegamos, vivimos en nuestra vida cotidiana, no es una gran tribulación. Es una gran tribulación tremenda, horrible, en que van a haber ángeles caídos, matando a la tercera parte de la humanidad de la tierra. Van a estar cometiendo estragos. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Gloria al Rey. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Entre la presencia del Señor.
No mires ni a izquierda ni a derecha. Para aquellas vidas que han estado atentas y han estado en la presencia de Dios en el lugar santísimo, han podido asimilar esta palabra y han podido comprender verdaderamente por qué Jesús dijo: días de gran tribulación, como nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni habrá después. Van a ser días horrendos y la humanidad está siendo preparada a través de lo que el mundo llama ciencia ficción, pero que a partir de ahora para todos nosotros los cristianos, los creyentes, es manifestación de ciencias ocultas que operó ya desde Julio Verne y sigue operando a través de tantos otros escritores y productores de películas para cine y para televisión. Por eso es necesario que tú veas y controles lo que tus hijos ven a través de la televisión. Porque de este modo sus mentes se están corrompiendo para no asustarse con la manifestación de ángeles caídos cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra. Allí la presencia del Señor conmigo de todo corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Dios mío, porque me has enseñado, mi Dios, todo aquello terrible que ha de ocurrir en los días de la gran tribulación. Señor amado, toma mi vida. Sé que por el momento, Señor, Satanás tiene acceso a tu trono y me acusa, Señor, de día y de noche, de las cosas malas que hago, de mis obras de la carne, que se hacen manifiestas a través de mis hechos, a través de mis actitudes. Mas quiero vencerlo, Señor. Quiero vencerlo, Señor, con tu sangre preciosa, con la palabra de mi testimonio. Hoy quiero menospreciar mi vida del alma hasta darle muerte de cruz. E inclusive, Señor, quiero consagrarme a ti hoy día, para inclusive que maten mi cuerpo, Señor, por causa de Jesús, para así lograr victoria completa sobre Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Señor amado, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la salvación. Gracias quiero darte. Gracias quiero darte, porque eres bueno. Guíame, Señor, sabiendo lo que viene,
lo terrible que viene. Guíame, Dios mío, a confesar ahora mi carne, mis obras de la carne, mis pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Quiero clavarlos hoy y para siempre y prepararme para ser arrebatado y no pasar nunca por la gran tribulación. Ahora, Señor, habla mi vida. Quiero confesarte mi pecado con mis labios, en el nombre de Jesús. Empieza a hablar ahora con tus labios. Todo aquello que el Espíritu de Dios te muestra en tu conciencia, en tu interior. Empieza a confesar aquello que tú sabes que está en tu vida y que le desagrada a Dios. Habla con el Rey. Habla con el Señor con tus propias palabras. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó
La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.